Les damos las muy buenas tardes a todos y nos encontramos aquí reunidos hoy para evocar la figura del padre Ismael Quiles en el día de su cumpleaños y en el año del 20º aniversario de su desaparición física. Encabeza este acto el señor vicerrector académico de la Universidad del Salvador, doctor Pablo Varela. Lo acompañan el señor secretario académico del Vicerrectorado de Formación de la Universidad del Salvador, licenciado José Luis Lorenzati, el señor decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social, licenciado Máximo Paz. También se encuentran representantes y autoridades de distintas unidades académicas de nuestra universidad. La figura del padre Quiles se agiganta y proyecta con el tiempo para orgullo de quienes tuvieron el privilegio de conocerlo e interactuar con él, pero también para los que se enriquecen a lo largo de los años con su vasta producción intelectual. En las palabras preliminares de persona y acción del reverendo padre Ismael Quiles, sacerdote jesuita, obra homenaje de la Fundación Ser y Saber en su 30º aniversario, el por entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio nos daba una semblanza de su persona y decía: en sus más de 5 lustros de sacerdocio, no solo dio testimonio de su unión de amistad con Dios, sino también irradió su sabiduría y bondad entre sus múltiples discípulos. A continuación, dará la bienvenida a los presentes el señor decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social, licenciado Máximo Paz, en nombre de la unidad académica que tuvo este año el honor y la responsabilidad de coordinar este encuentro. Señor vicerrector académico, doctor Pablo Varela, señor secretario académico del Vicerrectorado de Formación, licenciado José Luis Lorenzati, autoridades de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social, decanos, vicedecanos, directores de escuela y de carrera y autoridades de las distintas unidades académicas de la Universidad del Salvador, alumnos de la universidad, señoras y señores. Como decano interino de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social, es sumamente grato para mí darles la bienvenida a este acto de conmemoración del reverendo padre Ismael Quiles, sacerdote jesuita, en recordatorio y celebración de su fecha de nacimiento y también en su homenaje en el año del 20º aniversario de su fallecimiento. Han participado en la convocatoria la mencionada unidad académica, más de la Fundación Ser y Saber y el Vicerrectorado de Formación de la USAL. Además, han colaborado en la realización de este acto directivos y funcionarios de la facultad, a quien agradecemos públicamente el empeño en la coordinación de las actividades previstas para recordar a una figura tan importante y querida en la Universidad de El Salvador. Se referirán en este acto al padre Quiles autoridades que no solo se han especializado en su sistema filosófico, sino que más aún han sido coetáneos a él, habiendo compartido en muchos casos las etapas fundacionales de la universidad. En este sentido, deseo simplemente evocar ciertas breves ideas que han pregnado en mi trayecto académico relacionadas con el pensamiento del reverendo padre Quiles y vivenciadas en mis pasos como estudiante en la Universidad de El Salvador. La primera es la profundidad insoslayable del sistema filosófico denominado existencialismo, como respuesta contundente a una época en donde el existencialismo y el nihilismo, del cual podría entenderse una forma de vida, se encontraron con el pensamiento del padre Quiles, como una alternativa no solamente coherente, sino positiva e integradora. Recuperando la reflexión y la interioridad como valores inmanentes para la constitución definitiva del individuo. La segunda, el marcado pluralismo y multiculturalismo subyacentes en el pensamiento de Ismael Quiles. Estudioso verdaderamente ecuménico, integrando Oriente y Occidente en una visión razonada, pero no por ello menos espiritual del hombre. Pluralismo que se ha mantenido incólume en las casi 6 décadas de vida de la Universidad de El Salvador y que se manifiestan cotidianamente en la impronta académica de los programas que hoy nuestros estudiantes desarrollan. Un verdadero legado tangible y cotidianamente verificable. La tercera, su simplicidad. El padre Quiles ha sido capaz de transmitir profundas verdades
en un lenguaje llano y asequible. Creador de un sistema filosófico dotado de la elegancia propia de las ideas simples y contundentes por su precisión. A ello le agregaba Aquiles el preciosismo en la palabra, enhebrando frases y pensamientos justos, sin necesidad de exageraciones y llevando al estudiante hacia una lectura tan placentera como enriquecedora. Finalmente, el reconocimiento a la educación como su vocación primera. Su legado se magnifica en tiempos en donde el culto hacia la inmediatez y los consumos efímeros oraban los proyectos de una sociedad sustentable. En un mundo incorrecto y desplazado del deber ser hacia la mecánica de los productos culturales, es necesario recordar una vez más que personas como Ismael Quíles dedicaron su vida a la formación de los demás. Lo que en última instancia siempre significa la construcción de una sociedad más digna, más justa y en paz. Por siempre gracias, Padre Quíles, por este hermoso legado y por permitirnos estar hoy trabajando bajo el concepto de ciencia de la mente y virtud del corazón. Inauguramos este acto entonces y los invitamos a recordar una vez más a uno de nuestros mayores mentores, el reverendo Padre Ismael Quíles, sacerdote jesuita. Muchas gracias. Este homenaje está pensado para que quienes lo conocieron puedan recorrer nuevamente a través de las imágenes esos momentos únicos y para que los más jóvenes o recientemente llegados a nuestra universidad conozcan su trayectoria de vida. Con ese objetivo en mente, les presentaremos un audiovisual sobre la vida del Padre Quíles, el cual fue realizado por el equipo del Centro de Producción Audiovisual de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social. Pedralba es un pueblo cercano a la ciudad de Valencia, cuyo clima seco exige un gran esfuerzo para poder sobrevivir. Es allí donde se han forjado generaciones de tenaces campesinos que obtienen cosechas limitadas de unas tierras estériles. El hábito del trabajo siempre fue una necesidad y una virtud en sus habitantes. A principios del siglo XX este pueblo español contaba con solo 2.000 habitantes. Uno de ellos, a quien recordamos hoy, había nacido el 4 de julio de 1906 y fue bautizado en la parroquia de la Inmaculada Concepción con el nombre de Ismael. Sus padres fueron Rosendo Quíles y Marcela Sánchez. De Rosendo, hombre de carácter abierto y simpático, heredaría una gran pasión por la música, muy presente en su hogar y en el pueblo, al punto que Ismael formó parte de la banda municipal de la cual era director su padre. De Marcela recibiría una profunda fe religiosa que marcó para siempre su existencia. Su familia era modesta, su padre trabajaba cuero, y esto les permitía vivir sin mayores necesidades hasta que falleció, e Ismael hubo de ser acogido en la Casa de la Misericordia de Valencia. A los 12 años, concluidos sus estudios primarios, pasó al seminario de dicho municipio donde cursó Humanidades. El ingreso en la Compañía de Jesús se produjo el 10 de junio de 1922. A los 21 años se recibió de licenciado en Humanidades en Veruela, Zaragoza, y a los 28 de doctor en Filosofía en el Colegio Máximo de San Ignacio, en Sarriá, Barcelona. Corren tiempos turbulentos y de cambio en España. La monarquía de Alfonso XIII es desplazada del poder y se inicia la Segunda República. El gobierno está formado por la coalición republicano-socialista que sanciona la Constitución de 1931. La misma establece grandes cambios en la relación entre el Estado y la Iglesia Católica. La cuestión religiosa era llevada adelante por republicanos y socialistas, ambos fuertemente anticlericales. Es en ese contexto donde la máxima aspiración anticlerical desde hacía un siglo, suprimir las órdenes religiosas y la consiguiente nacionalización de sus bienes por parte del gobierno español, es que la compañía decide en 1932 que el novicio Ismael Quíles se traslade a la Argentina. La elección de nuestro país se debió a que, estando enfermo de tuberculosis, se pensó que podría mejorar en estas latitudes. Salió del puerto de Barcelona y tras una larga e incómoda travesía, llegó a Buenos Aires.
Dada su enfermedad, los jesuitas lo trasladaron al Colegio de la Inmaculada en la ciudad de Santa Fe, donde guardó cama hasta que su salud comenzó a mejorar. Al año siguiente, en 1933, inicia sus estudios de teología en el Colegio Máximo de San Miguel, cerca de Buenos Aires, y a pesar de que no podía asistir a todas las clases porque aún se encontraba convaleciente, sus exámenes resultaban brillantes gracias a su capacidad y constancia en el trabajo. Terminados sus estudios de teología, se ordena sacerdote en 1936 y luego realiza el año llamado de tercera probación en Montevideo. Ya en el bachillerato había mostrado su indudable vocación científica, interesándole especialmente los temas vinculados a la física teórica y a la constitución de la materia. También había tenido la intención de trabajar en las misiones de Bombay, pero aconsejado por sus superiores que reconocían su talento, comenzó lo que sería su carrera como docente. A partir de 1938, ya es profesor de Historia de Filosofía y Metafísica, y aquí comienza a forjarse, a partir de sus escritos y de sus clases, su fama de pensador. A partir de aquí, la presente es la biografía de un español, naturalizado argentino, que vivió en Buenos Aires como un porteño. Desde 1956, año de la fundación de la Universidad del Salvador, su vida quedaría vinculada a ella. Desde entonces, residió siempre, excepto en los intervalos de sus innumerables viajes, en la comunidad de El Salvador, en la avenida Callao 542. De extensa carrera académica, cabe mencionar que fue profesor de diversas materias, coordinador del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Comparadas Oriente y Occidente, fundador y director de la Escuela de Estudios Orientales, donde dictó clases de filosofía y mística yoga, de metafísica budista, de Bhagavad Gita, de religión hindú. Fue decano de la Facultad de Filosofía y rector de la universidad. El padre Quiles fue un admirable lector que leía no solamente en su lengua materna, sino que también lo hacía en inglés, francés, alemán, italiano, portugués, latín, griego y sánscrito. Pero esto no le impidió ser a su vez un prolífico escritor, cuyas obras completas aún no han terminado de publicarse y ya van por el volumen número 30. Y a pesar de su frágil organismo, destacaba por su dinamismo intelectual y personal, su sonrisa abierta, su bondad, su paz espiritual, su paciencia y su buen humor. Una de las pasiones de Ismael Quiles fueron los viajes por distintos países del mundo, siempre buscando satisfacer su curiosidad por conocer pueblos y gentes, para estudiar el alma, las ideas filosóficas y las convicciones religiosas que configuran la vida de esos pueblos. Toda su vida estuvo desplazándose a pesar de su frágil organismo, condicionado a su poca salud, lo que hacía más destacable su dinamismo intelectual y personal. Era asombroso verle comprometido en incesantes viajes, con una pesada maleta, organizando complicados trayectos y conexiones laboriosas para dar sus conferencias o participar en reuniones de universidades. Es así que fue orador en diversos países de América Latina y Europa, y también en Estados Unidos, India, Taiwán, Filipinas, Indonesia y Japón. Su presencia en congresos ha sido constante y ha dejado oír su voz en distintas reuniones nacionales e internacionales. No debemos olvidar asimismo sus encuentros con importantes personalidades del siglo XX, como Juan Pablo II, Hirohito, el Dalai Lama, la Madre Teresa de Calcuta, Heidegger y Jaspers. Despierta admiración recordar cómo combinaba sus vínculos con estas grandes figuras de la religión, de la política y de la filosofía, con sus humildes orígenes que nunca olvidó. Volvió a Pedralba por primera vez en 1955. Con la sencillez que lo distinguía, visitaba a su familia y enseñaba a sus paisanos las experiencias de sus viajes, proyectando diapositivas en el Teatro del Pueblo y contando anécdotas sobre el mundo oriental. El martes 9 de febrero de 1993, una foto del padre Ismael y un extenso escrito en el diario La Nación tristemente nos informaba que una personalidad intelectual de singular relevancia se extingue con la muerte del sacerdote jesuita Ismael Quiles, ocurrida ayer a los 86 años, a raíz de una descompensación cardíaca en esta capital.
creador de la filosofía existencial y rector de la Universidad del Salvador, de la que fue uno de sus fundadores, este filósofo y pensador jesuita fue un precursor de los estudios orientales, entre muchos otros aportes enriquecedores que dejaron sus reflexiones y enseñanzas. El artículo concluía así: autoridad para estudiosos y pensadores de todo el mundo, el padre Quiles trabajó siempre con la constancia y el entusiasmo de los primeros días. Tenía la convicción profunda de que la existencia es acción y transmitió el ejemplo de la perseverancia como testimonio de la vida y el espíritu. El padre Ismael Quiles siempre brilló por su bondad, su paz, espiritualidad jesuítica y paciencia inimitable. Quienes fueron sus alumnos pueden afirmar que sus clases eran auténticamente magistrales, que sus cátedras eran auténticas meditaciones. El presente es un breve homenaje a Ismael Quiles, estudiante, profesor, académico, sacerdote jesuita, a quien siempre recordaremos, no solo por las enseñanzas que dejó en nuestra vida, por sus palabras y su sabiduría, sino más aún por su extraordinaria personalidad. En el prólogo de la obra homenaje antes mencionada, la doctora Mercedes Terren nos decía: hoy podemos ofrecer una luminosa imagen de su personalidad merced a plumas multicolores y dispares, sea como sacerdote, religioso, filósofo, profesor y amigo. A partir de este pensamiento es que quisimos rescatar algunas de las dimensiones de su polifacética personalidad para construir este homenaje a su figura. Seguramente estamos iniciando un camino y año tras año trataremos de ir recogiendo testimonios que den cuenta de otras dimensiones. Este año tendremos testimonios que retratan al padre Quiles como sacerdote, profesor y filósofo. Se forma como sacerdote de la Compañía de Jesús en el Colegio Máximo. Su figura como sacerdote jesuita será evocada por el padre José Ignacio Ferro Terren, quien no podemos dejar de mencionar. Es sobrino de la tan querida y respetada doctora María Mercedes Terren, Mecha para todos los que la conocieron y en particular para los que se desempeñan en esta unidad académica que fuera dirigida durante muchos años por ella. Escuchamos entonces las palabras del padre José Ignacio Ferro Terren. Bueno, en primer lugar saludo a todas las autoridades aquí presentes y a tanta gente querida y agradezco la dedicatoria que pusieron por la querida Mecha que extrañamos tanto, pero que está aquí presente en su espíritu. Ese espíritu que hoy tratamos de retratar en la semblanza sacerdotal que a mí me toca en estos breves minutos sobre el querido padre Ismael Quiles. Ya se ha dicho bastante de su vida, así que entonces yo voy a abordar no al filósofo, ni al académico, ni al profesor, que lo harán aquí otras personas, sino que sobre todo como sacerdote. Ustedes bien saben que la Compañía de Jesús dota a sus sacerdotes del carisma especial del discernimiento espiritual. Es un carisma que, gracias a Dios, San Ignacio de Loyola lo dejó en sus ejercicios espirituales y en épocas difíciles de la vida de la Iglesia, me refiero al posconcilio de Trento, post-Trento, hizo tanto bien a la dirección espiritual. El padre Quiles tenía, dentro de sus cualidades sacerdotales que vamos a destacar, esa especial y natural clarividencia, el don de conocer el alma del interlocutor. Por cierto que para ello es necesario la meditación, la oración. El padre Quiles era un hombre profundamente orante. Y, como dice el entonces cardenal Bergoglio y Papa Francisco, tan querido, en un libro, Insistencialismo y Hombre Actual, mejor dicho, en un artículo que está en Reflexiones en Esperanzas, del padre Bergoglio, Insistencialismo y Hombre Actual, que fue una conferencia de presentación de unas obras del padre Quiles, decía el entonces padre Bergoglio: Quiles hace notar que la interioridad
es la característica de la persona por la cual ella está dentro de sí misma y solo dentro de sí misma, y en ella se encuentra sola con Dios. Entonces este hombre orante, que era el padre Quiles, dotado de esa especial clarividencia y discernimiento espiritual, precisamente le sirvió muchísimo para sus distintas actividades, no solo como sacerdote, sino también en la función de la enseñanza y del gobierno. Él fue rector de la universidad y también tuvo cargos de gobierno en la Compañía de Jesús. Precisamente en sus largos años de sacerdote, más de 5 lustros, él, dotado de una infinita paciencia, tenía esa cualidad tan importante en un sacerdote de saber escuchar. Y en un sacerdote realmente de la escucha, que irradiaba paz. Aquellos que yo tuve la suerte de trabajar con él acá cuando la fundación tenía la sede aquí en el Colegio El Salvador, yo fui exalumno del Salvador, y veía y escuchaba para quien iba a ser ya que tenía ganas de entrar al seminario, ya mi vocación estaba resuelta, él lo sabía además, y él me alentó a ser sacerdote, y entonces, pero yo lo veía en la acción, porque yo veía la cantidad de gente que pasaba, y él lo escuchaba con una paciencia infinita, admirable. Precisamente el padre Bergoglio decía que esa paciencia, ¿de dónde se nutría? Esa paz que él irradiaba. Y es entonces aquí que tomo un párrafo del padre Bergoglio. Pero la paz del piadoso, ¿cómo era la paz del padre Quiles? No es es la paz del piadoso, que no es ni el equilibrio de fuerzas del político, ni el irenismo del mediocre, sino la mediación paterno-filial del pedagogo. Porque el padre Quiles, dentro de sus cualidades, fue un gran educador y un gran pedagogo, dotado de esa paciencia infinita, admirable, que llevaba a muchas personas a decir qué paciencia la del padre Quiles, que la admiraban. Sabía escuchar, pero, y aquí está otra cualidad de él, la paciencia del padre, la paternidad sacerdotal del que sabe escuchar al hijo. De ahí entonces que, como ustedes bien saben, nosotros los sacerdotes ejercemos la paternidad espiritual. Renunciamos a la vida matrimonial y ejercemos y vivimos el celibato, como lo ha dicho el Papa Francisco, no es para ser solterones, sino para tener una paternidad espiritual. Era un sacerdote, por lo tanto, del consejo, como buen director de almas, y por lo tanto entonces muchas personas iban a pedirle consejo. Era un hombre de consulta también, no solo en las cuestiones de gobierno, sino también en las de carácter espiritual, en la carácter también de la vida cotidiana. Y precisamente él brindaba directrices claras, precisas, en un marco de una absoluta libertad. Es por eso que tanta gente acudía a él. Y en este aspecto debemos recordar las no fáciles décadas del 60 y del 70, las épocas del posconcilio, épocas difíciles, bien lo recordamos, y él mantuvo una admirable serenidad sacerdotal. En épocas que había crisis incluso en las órdenes religiosas, él mantuvo en claro cuál era la orientación de San Ignacio de Loyola. Precisamente porque era un jesuita de alma. Él buscó siempre edificar al prójimo en la dirección. De ahí que, voy a usar una palabra muy propia del Papa actual, la proximidad. Él como cardenal Bergoglio, arzobispo, siempre nos decía que teníamos que ser prójimos. Y él usa, y él lo cita casualmente, decía que el padre Quiles era un maestro de proximidad. Otro de los aspectos que quiero resaltar en esta breve semblanza del padre Quiles es su diaconía de la verdad. El recordado beato Juan Pablo II, sobre el cual el padre Quiles ha escrito el libro Filosofía
de Persona y Acción, del Caro Boctigua, que él buscaba las síntesis, bueno, hablará mejor Jorge Martín, sobre la filosofía del querido Juan Pablo II, beato y futuro santo, porque ya fue aprobado el segundo milagro, a fin de año, dicen que en octubre sería canonizado una vez que apruebe Francisco, precisamente la diaconía de la verdad. Él, que se movió en un ámbito variado, pero también académico, acompañó a muchas personas en su vida sacramental, primeramente en su proceso de conversión. Todos nosotros conocemos personas que se han convertido y han llevado un itinerario de conversión gracias a la prédica silenciosa y oculta del Padre Quiles. Y recuerdo cuántas veces él bautizaba, casaba, celebraba misas por aniversarios, por ejemplo, de aniversario de casamiento, asistía y daba la unción de los enfermos de muchas personas, e incluso en ese diálogo fe y cultura, con gente de la filosofía que muchas veces estaba distante, o se hacía preguntas. ¿Cuántas veces uno recuerda la amistad que él tenía con destacados también pensadores, escritores? Por eso entonces también quiero resaltar ese atrayente equilibrio que tuvo su vida y que precisamente ayudó a mucha gente que estaba alejada a acercarse a la fe. Precisamente el sacerdote es eso, puente, pontífice, es puente entre Dios y los hombres, somos mediadores entre Dios y los hombres. Y él lo supo vivir muy bien. En un ámbito, vuelvo a recalcar, arduo, difícil, como es el diálogo de la fe y de la cultura. Y sumado a ello, en 2 décadas tan complejas como fueron las del 60 y 70, y todo obviamente después se prolongó en otros de los 50 años de su sacerdocio. Aquí quiero agregar algo cuando se hablaba de su relación con el Oriente, el espíritu de obediencia propio de la compañía. Ustedes sabrán que el padre Arrupe, que era el prepósito general, le pidió a él, a raíz del Concilio Vaticano II, pero ya lo preveía el padre Arrupe, sabemos bien que los jesuitas en China y en Japón, todo lo que hizo San Francisco Javier y la India, que marcaron caminos, le había pedido al padre Quiles que se dedicara a la filosofía al Oriente. Y él lo asumió con un espíritu de obediencia y ya siendo una persona, bueno, ya grande, ya formada, y no era fácil iniciarse en los estudios orientales. Y él lo asumió con mucho dinamismo, con mucha fe, con una actitud de obediencia y de amor a Cristo y a la Iglesia, porque fue un hombre de Iglesia, y entonces empezó a estudiar los idiomas orientales. Tenía una gran facilidad para los idiomas, pero estudiar a los 40, 50 años sánscrito no es tan fácil, ¿no? Así que, en ese sentido, es admirable también el esfuerzo que él hizo, porque no fue algo por connaturalidad tan sencillo. Él enseñaba metafísica, filosofía, más bien gnoseología, las materias clásicas, pero esto de abrirse al Oriente, él fue el fundador de la Escuela de Estudios Orientales, tuvo un mérito enorme. Yo quisiera recalcar eso también, el mérito que en la obediencia, ustedes saben cuán importante es la obediencia jesuítica. Así que en ese sentido, él llevó a cabo a pie juntillas lo que le pidió el entonces padre Arrupe. Y por último, quiero destacar su permanente alegría. Era un hombre, un sacerdote alegre que daba también aliento a las personas. Él alentaba. Me acuerdo que siempre decía aquello que la querida Mecha decía, a su vez, arriba y adelante. Siempre alentaba a la gente, pero no con una alegría superficial, sino centrada en Jesucristo y en María Santísima, de quien era tan devoto. Sus obras espirituales para las nuevas generaciones, conviene que lo recordemos: Mi ideal de santidad, Marieta, Flor de Santidad y Espero en Dios,
que están compendiados en el libro Escritos Espirituales. Esto lo digo para las generaciones jóvenes. Es el volumen 14 que ha editado de las obras completas la Fundación Ser y Saber. Como también el libro que fue muy querido, que es El Catolicismo, que le hizo muy bien al escritor Ricardo Rojas. ¿Se acuerdan de Ricardo Rojas, que fue un gran escritor y estudioso del siglo pasado? Y el padre Quiles lo acercó a la fe, murió, lo asistió el padre Quiles a Ricardo Rojas. Después tenía amistad con Sábato. Bueno, en fin, y esto en todo lo que es propio de las enormes amistades que tenía el padre Quiles de las personas de los distintos ambientes culturales. Como sacerdote, hoy ya con casi 19 años de sacerdocio y habiéndolo conocido ya en el Colegio del Salvador, cuando yo era un simple chico y después muchacho, doy gracias de haber conocido a este gran sacerdote que colaboró mucho en mi vocación al sacerdocio. Agradezco a Dios, a este maestro de vida, que fue el querido padre Ismael Quiles, y a todo lo que edificó a tantos que los conocimos. Quiero también recordar en este momento, obviamente, a mi querida tía Mecha, con quien le trabó una gran amistad. El padre Quiles tenía una enorme amistad con Mecha. Mecha tenía dos referentes, era el padre Quiles y Monseñor Bergoglio, el actual papa. Y esa amistad sacerdotal edificaba espiritualmente, porque eran conversaciones de un alto nivel espiritual, obviamente teológico, filosófico. Entonces, en estas épocas en que se vive cierta espiritualidad, como dice el Papa actual, de un Dios spray y de amor líquido, de amistades líquidas, tomadas de un filósofo, entonces es bueno recalcar las personalidades tan sólidas, tan arraigadas en el Señor, en Jesús, como también Él supo, con alegría, alentar a la gente y cultivar la amistad. Yo sé que muchos de ustedes fueron grandes amigos de Él, porque Él realmente también cultivaba la amistad cristiana. Así que desde mi humilde visión de sacerdote, quiero agradecer a Dios haber conocido a este gran sacerdote que fue el querido padre Ismael Quiles. Muchas gracias. Invitamos ahora al profesor Jorge Martín, miembro de la Fundación Ser y Saber y docente de Filosofía y Fundamentos de la Educación en nuestra universidad, quien nos hablará del padre Quiles, filósofo. Nos encontramos reunidos para evocar una vez más la figura del padre Ismael Quiles. De las múltiples dimensiones que presenta su rica personalidad, me corresponde hablar sobre él como filósofo. Hay tanto para decir y contamos con tan poco tiempo que dejaré de lado las palabras introductorias y me situaré de manera inmediata en el núcleo del tema, para lo cual voy a recurrir a un texto autobiográfico del padre, fundamental para presentar en líneas generales su semblanza y evolución intelectual. Se trata del Autorretrato filosófico, publicado por la Universidad de El Salvador en 1981 y escrito a pedido de su amigo, el jesuita letón Stanisław Ladusans. Este libro contiene una antología de textos de Ismael Quiles y en el segundo capítulo hay una génesis y un desarrollo de su pensamiento filosófico. El padre nos cuenta que pasó por 3 grandes etapas filosóficas en su vida. Y antes de presentarlas, es preciso aclarar, como él mismo hace, que las mismas no se excluyen unas a otras, sino que por el contrario se van complementando y enriqueciendo progresivamente. Son las siguientes: la racional, la insistencial y la sintetizadora del pensamiento de Oriente y Occidente. La primera, es decir, la racional, se desarrolló entre 1938 y 1948. Aquí nos dice él que su pensamiento se movió dentro del horizonte básico racional de la filosofía escolástica. Esta afirmación suscita diversos interrogantes, como por ejemplo, ¿dónde recibió esta formación? ¿Por qué? ¿Qué es lo que la caracterizaba? ¿Y qué es lo que más lo marcó de ella?
En cuanto a la primera pregunta, la formación escolástica la recibió en Barcelona, mientras que estudió filosofía en el Colegio Máximo de San Ignacio durante los años 1927-1930. Era previsible que sus maestros jesuitas le enseñaran la filosofía de Santo Tomás, ya que estamos en pleno auge del desarrollo de la neoescolástica en Europa, movimiento que contó con grandes figuras y que llegaría aproximadamente hasta mediados del siglo XX. Además, no debemos olvidar que en 1879 el Papa León XIII presentó la encíclica Aeterni Patris Filius. En ella se planteaba que el tomismo es la filosofía adecuada para expresar la fe católica y que por lo tanto es la doctrina oficial de las instituciones católicas, colegios, universidades y seminarios. Como es sabido, las principales órdenes religiosas leen a Santo Tomás desde sus propios intérpretes, y por eso el padre Quiles, alejándose de la interpretación del cardenal Cayetano, se aproximó a él desde la óptica de Francisco Suárez. Esto significa que ya en esta primera etapa filosófica, él reivindicaba un realismo moderado crítico, pero destacando el valor del individual como objeto de la ciencia y del análisis metódico de la experiencia como medio de captación de la realidad. Dicho en otras palabras, ya aquí se vislumbra su rechazo a construir una filosofía basada en puras abstracciones, que siempre desemboca para él en una filosofía de conceptos muertos y estériles. Es decir, que en este primer período él adoptó un modelo escolástico suarista que mitigaba parcialmente la tesis tomista de la supremacía de la inteligencia sobre la voluntad, lo cual implicaba a su vez la presencia velada de elementos agustinianos y escotistas que iban a eclosionar en la etapa siguiente, la insistencial. Este segundo momento se desarrolló entre 1948 y 1960. El padre Quiles nos recuerda que, al final de su libro La esencia de la filosofía tomista, él señalaba la necesidad de integrar la filosofía tradicional tomista con elementos más vitales, lo que implicaba una dedicación más metódica al análisis de nuestras experiencias humanas profundas y fundamentales. ¿Qué significa en esta frase la expresión elementos más vitales? ¿Y qué es lo que lo llevó a formular el insistencialismo? Es claro que en esta etapa él trascendió aún más el intelectualismo escolástico a raíz del diálogo que entabló con el existencialismo y la fenomenología, corrientes dominantes por aquellos años en el panorama filosófico continental europeo. De la primera tendencia rescató el enfoque centrado en la existencia concreta humana, pero no en su línea atea e irracionalista, sino en la de la apertura a la trascendencia, siguiendo autores como Marcel y Lavelle. De la segunda, alejándose del subjetivismo idealista de Husserl y reivindicando la vuelta a las cosas mismas, la necesidad de una descripción metódica de nuestros hechos de conciencia. Sin entrar ahora en estudios detallados que excederían esta breve presentación, podemos afirmar que el insistencialismo recurre al método de la interioridad de San Agustín para lograr el objetivo fundamental de la filosofía, que es, desde los tiempos de Sócrates, el autoconocimiento. Y es esta intuición metafísica de nuestro centro interior, que está todo en sí mismo, el camino que hay que desarrollar, porque lejos de encerrarnos en un idealismo solipsista, nos permite abrirnos al conocimiento experiencial e inmediato del ser, del mundo, del prójimo y del absoluto. En efecto, para el padre Quiles, y en esto es seguidor de los platónicos, la contemplación de la divinidad es el medio apropiado para conocer o comprender nuestro propio espíritu. Así como el ojo, mirando con constancia a la pupila de otro ojo, se contempla a sí mismo, el alma solo se contempla y se comprende a sí misma cuando contempla al Dios viviente. Padre Quiles, ¿cómo puedo yo realizarme o autorrealizarme? Tú y cada uno, porque verdaderamente es asunto tuyo y es asunto de cada uno. Y creo que es muy importante que tomemos conciencia de que este es asunto verdaderamente intransferible. Y esta pregunta que me has dicho es la que normalmente
porque sale espontáneamente del fondo del ser, que se ve así y se pregunta, pero ¿cómo puedo yo esto realizarlo, ampliarlo? Porque yo tengo una inspiración de mi ser a ser cada vez más, a ser más, a desarrollarme, a desenvolverme, a autorrealizarme, a esa aspiración que yo tengo a ser del absoluto y de mi ser, y a esta aspiración que tengo a ser más racional, porque soy racional porque estoy en mí y me doy cuenta de las cosas, y soy libre porque estoy en mí y tengo un punto de donde decidir, y soy moral porque tengo un en sí y tengo un punto en el cual se refleja mi acción y tengo autoconciencia. Entonces, ¿cómo tengo que hacer para que estas estructuras mías, ónticas, palabra filosófica difícil, pero es muy sencilla? Ónticas quiere decir que son de mi realidad. Ontos es ser real. Entonces, esta estructura óntica última, más profunda de mi ser, ¿cómo la puedo yo desarrollar para ser yo más mí mismo? ¿Qué es lo que yo quiero ser? Ser yo más mí mismo, que es ser más mi ideal a que yo aspiro. ¿Cómo hacerlo? Me lo han preguntado. En realidad me están pidiendo el secreto para ser feliz, porque el que se realiza plenamente está lleno. El que está lleno está satisfecho, bien hecho, quiere decir. Y el que está satisfecho está en paz. Y la paz es el bien supremo. Déjame en paz, decimos. Él es estar bien, estar realizado. Ser más es lo que todos queremos, en todos los hombres. Y entonces, siendo más, somos más felices. El secreto de la felicidad está en que seamos lo que somos, que seamos eso que hemos descrito ahora, eso que está en nuestro fondo, que lo actualicemos y que lo movamos y que lo ejercitemos. Cuanto más ejercito estas características, más yo soy yo. Cuanto más ejercito tocar el piano y doy horas y horas y horas y horas y horas, llega un momento en que lo hago mejor, con más espontaneidad, con más felicidad. Y me siento más feliz. Lo mismo sucede con esta autorrealización. ¿Cómo hacerlo? Digo yo, haciéndolo. Bien, y entonces vamos a hacerlo ahora 7 minutos, si nos dejan. Los tenemos, padre. Invito a todos a que entonces entren en sí mismos y hagan ejercicio de sí mismos. Ese ejercicio es el siguiente. Simplemente, primero, estar con serenidad interior, tratar de tranquilizarse y serenarse. Y lo primero que debo tener yo, ejercitar en esta realidad, en este ser íntimo que soy, lo primero es tomar conciencia de mí mismo, darme cuenta de mí mismo, autoconciencia. Yo tengo que tomar conciencia de mí mismo, tener autoconciencia. Y este ser autoconciencia es estar en mí, insistencia. Y cuando yo estoy en mí, yo estoy firmemente en mí y me siento bien. Si estoy fuera de mí, me siento desquiciado. Tener autoconciencia de sí, darse cuenta de sí, que es lo que yo enseñaría hasta a los niños en el kindergarten, en el jardín de infantes. Darse cuenta, darse cuenta de sí. Primero, autoconciencia, primera clave, palabra clave de la felicidad. Ser autoconsciente. Si eres un inconsciente, estás perdido. Una vez que yo estoy en mí, tengo autoconciencia de mí, entonces tomo conciencia de que soy objeto de infinidad de impulsos de afuera que me atraen, que me tironean, y de dentro que me salen de los instintos. Quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto.
Entonces yo me siento movido por muchos impulsos. Entonces, segunda etapa, es una vez que tengo todos estos impulsos ante mí, yo los pongo todos delante de mí y digo, basta. Y tomo entonces lo que llamo yo el autocontrol. Primero, autoconciencia, para darme cuenta de lo que me rodea. Segundo, autocontrol, controlarme yo a mí mismo y controlar todos los impulsos, quietos. Y una vez que yo los tengo así, los veo, entonces yo tengo control para que no me guíen a mí mis impulsos, sino yo desde mí guíe mis impulsos. Autocontrol. El hombre autodescontrolado no actúa bien, desintegra. Se desintegra a sí mismo y desintegra lo que le rodea. Por tanto, segunda palabra de secreto de felicidad, autocontrol, serenidad interior. Tercera palabra, y yo garantizo que seréis felices. Autodecisión. Mirad lo que digo. Autodecisión, es decir, que uno sea uno mismo, que uno decida por sí mismo. Yo, una vez que tengo todos los impulsos, entonces soy yo el que decide. Sí, voy al cine, no voy al cine. Voy a ver esta película, no voy a ver esta película. Voy a hacer esta carrera, voy a hacer esta carrera. Voy a hacer esta profesión y tal cosa. Quiero comer esto, quiero no comer esto no, esto sí, esto no. A cada cosa soy yo el que decide. No soy movido yo por los impulsos. Yo tengo autocontrol y tengo autodecisión. Cuando yo autodecido, yo soy yo. En la medida en que yo no autodecido, yo no actúo como yo, no me realizo como yo. Autodecisión, tercera palabra clave. Entonces, cuando uno está con autoconciencia de sí, con autocontrol, y llega a la autodecisión, se siente satisfecho. Es simple. No se necesita hacer grandes disquisiciones, porque lo simple y lo profundo son lo mismo. Lo complicamos nosotros con disquisiciones, pero esto es una cosa simplicísima. Si yo estoy en mí y tengo autocontrol de mí mismo, que estoy en mi insistencia, estar en sí, y yo después autodecisión, y yo, si he autodecidido, yo estoy satisfecho. Si estoy satisfecho, satis significa bien, y fecho, factum, hecho, estoy bien hecho. Y si estoy satisfecho, me encuentro bien, y si me encuentro bien, estoy en felicidad. Es simple. Y esto hay que hacerlo, esto hay que lograrlo ejercitándolo. Todos los días 5 minutos de sentarse, tomar autoconciencia, autocontrol, autodecisión. Pero hay todavía una palabra importante, y es que todo esto yo tengo que hacerlo en mi marco existencial real, en el marco en que yo me encuentro. Yo me encuentro rodeado de otros centros interiores, rodeado de un cosmos material y rodeado de un cosmos trascendente de Dios. Entonces yo tengo que instalarme en ese marco de mi existencia, en la que yo me realizo. ¿Y cómo me tengo que instalar en ese marco de existencia? Viene la cuarta palabra, hermosa, porque es la culminación del ser y de la felicidad. Es divina. La cuarta palabra es amor. Amor es querer bien. Querer bien es querer aquello que integra y hace más a una cosa, a un ser. Quererme bien a mí es querer aquello que realmente a mí me integra y no lo que me desintegra. Querer bien al otro es querer lo que verdaderamente le integra y no lo que le desintegra. Y querer bien las cosas es quererlas de manera que las integre, que no las rompan, que no las quiebren. Todo con amor. Y querer a Dios es lo mismo. Querer a Dios es desear para Dios que Dios siga actuando en sí como es, y yo me relacione con Dios tal como conviene para Dios y para mí.
Me quiero a mí, pues si yo me quiero, de manera que yo digo, yo me voy a poner en lugar de Dios, me desintegro, me quiero mal, cada cosa de acuerdo a su ser. Instalarse entonces con amor, en este marco de la vida, que es maravilloso. Y entonces es la autorrealización. En el grado en que yo voy suavemente, serenamente, sin angustia, porque Dios no nos ha hecho para que vivamos angustiados, sino con paz y con serenidad. Y yo voy ejercitando mi autoconciencia y mi autocontrol y mi autodecisión y mi ejercicio de abrazar a todo con amor. Yo me encuentro satisfecho. Tengo la paz, tengo la felicidad, tengo la autorrealización para lo que Dios me ha creado, para que yo me autorrealice. Y no puedo menos de decir que en la Escritura nos dice San Juan, Dios es amor, lo más divino es el amor, esta que acabo de apuntar, que lo tenemos desde el centro interior. Y también no puedo menos de recordar que Cristo, cuando saludaba, decía siempre, amaos unos a los otros, y siempre se presentaba, la paz sea con vosotros. Paz, amor, autorrealización son sinónimos. Volver a revisar su obra con los criterios que vamos ganando a medida que la vida transcurre. Tenía 16 años cuando conocí al padre Ismael Quiles. Nuestra profesora de filosofía nos llevó a una de sus conferencias en el Congreso de la Nación y el padre habló de la persona interior, de que nosotros ganaríamos la felicidad dedicando nuestra interioridad a Dios y que esa interioridad manejara todas las formas de nuestra vida. Luego ingresé a la carrera de medicina en El Salvador, donde lo tuve como profesor. Una clase del padre Ismael Quiles era realmente fascinante, porque con esa vitalidad con que acabamos de verlo en el video que nuestra directora del ciclo ha organizado con tanta eficiencia, con ese dinamismo y ese profundo sentido interior de la interioridad dedicada a Dios, de la vida de oración y del ejercicio que realizaba mañana a mañana. Un tiempo de oración, un ejercicio parecido al de Ignacio de Loyola para dar gracias y dedicar toda la vida a Dios. Al año siguiente comencé filosofía y lo tuve como decano. Poco tiempo después conocí y tuve la oportunidad de comprometerme con Hugo Romani, mi esposo, aquí presente, a quien el padre amaba especialmente también porque lo había conocido en la Inmaculada de Santa Fe y porque bendijo nuestros anillos de compromiso y porque nos habló muchas veces de el amor como una parte del amor de Dios, del amor para siempre, del amor fiel, inteligente. Nuestras hijas estudiaron también en El Salvador. Fueron alumnas, sobre todo la mayor, que escribió su trabajo de filosofía en medicina sobre la filosofía insistencial que el padre explicó. Estuvo en nuestra casa de Lobos, dirigiendo yo una institución del profesorado en Lobos que tuvo una red
de institutos del profesorado dependiendo de ella, el padre fue a abrir ese Congreso Provincial de Educación en el que habló de lo que significa educar. En realidad, el padre Ismael Quiles Santo ha sido un gran educador. Tuve oportunidad de realizar una licenciatura y necesitaba algo sobre filosofía de la educación. Fui a verlo y el padre llamó a su secretaria y le dijo: por favor, tráeme el borrador de mi filosofía de la educación. Puedes tenerlo 15 días porque lo voy a publicar ya. Y me dio el borrador de su libro Filosofía de la Educación, tan bello, tan amado. Esa sencillez, esa dinámica interior que viene de la vida de oración, de la vida de dedicación a Dios, era lo que llamaba poderosamente la atención en esa tan bien descrita por quienes me han precedido vital clase magistral que constantemente nos decía, aún hablando con nosotros. Hice con él, como padrino de mi doctorado, el estudio de la filosofía insistencial aplicada a la educación. El padre Quiles me envió primero a estudiar distintos autores que se realizaban junto con él, que junto con él habían descubierto puntos esenciales de su filosofía. Primero me mandó al Colegio Máximo a investigar a Francisco Suárez. Vine con muchísimas notas, apuntes, fichas, y él lo vio todo con su venerable asequimiento, pero siempre al final de cada calificación me decía: tienes que ser santa. Este maestro de la interioridad, tienes que ser santa. Todo logro en lo humano, todo aquello que nos salga bien, y si salía bien era porque ese maestro extraordinario estaba velando por nosotros. No nos confundamos, el fin es ser santos. Me invitó a muchísimos seminarios que dictó. Acá veo a alguien que ha hecho su doctorado también sobre la filosofía insistencial. Nos invitó a muchísimos seminarios donde había filósofos, investigadores. Nos hizo conocer a Plotino en uno de ellos, al Bhagavad Gita en otro de ellos, siempre hablando de la búsqueda de Dios, de la verdad, de la libertad, del crecimiento espiritual, del crecimiento interior. Él fue un maestro de la persona interior. En una oportunidad en que me había invitado a ser su ayudante en la cátedra de antropología en la Facultad de Filosofía, advertí que varias veces en la clase había una sola alumna y yo lo miraba a nuestro maestro, admirada, porque él daba una clase magistral, de pie, escribiendo, haciendo preguntas a la alumna. Tomábamos examen alguna vez, que me hizo el honor de pedirme le acompañara, y escuchaba al alumno. Escuchaba al alumno todo el tiempo. Sus alumnos preparaban muy bien sus exámenes. Y al final hacía un breve comentario, se retiraba el alumno y me preguntaba,
con esa humilde sencillez del sabio, ¿qué nota merece este alumno? Ejemplar, como para una vida de imitación. Algo importantísimo fue en mi vida en el año 86 que me solicitara ser profesor en el ciclo pedagógico. Y me decía, tú entiendes muy bien la filosofía insistencial, tienes que enseñarla. Yo lo he tomado como un camino de estudio permanente, porque cada vez que leo su obra descubro más cosas que se aplican a nuestra vida, a nuestra familia grande de la Iglesia y sobre todo a nuestra familia grande de los alumnos que pasan por nuestras aulas. Quiero leer para terminar brevemente un trabajo reciente preparado sobre la filosofía insistencial. ¿Qué quiere decir insistencia? Antes de esto, estar firmemente de pie en el interior de sí mismo. Insistencia quiere decir tener una vida interior dedicada a Dios, pero sintiéndonos una fortaleza porque Dios está presente. Significa descubrir que estamos constituidos por valores, como dice en el prólogo de su introducción a la filosofía: no soy un cualquiera que camina por las calles de Buenos Aires, soy yo mismo. Esta identidad, esta insistencia, no puede quitármela nadie, ni siquiera Dios. Es mía y tengo que trabajar toda mi vida para hacerla cada vez más una. Cada vez más ser yo conmigo misma, que significa cada vez más estar en Dios. Con las manos tocando la tierra, comprometida con todas las cosas del hábitat, con las manos extendidas como hacia él, el ejercicio de la insistencia en cómo ser sí mismo, abrazando a todos los que se ponen a nuestro paso, sobre todo a nuestros alumnos, con un profundo amor ético, pero finalmente levantando los brazos hacia Dios para dedicarle todo, cada uno de los momentos de nuestra vida. Esta fuerza de la práctica de la insistencia es la fuerza que anima la clase. En realidad, dice Ismael Quiles, la insistencia es el principio, el método de la filosofía y de la educación. Insistencia, esa argamasa prolija, respetuosa del autoconocimiento, de sentirse uno mismo en clase con nuestros alumnos. Esa argamasa que nos permite soñar y creer ilusionados que vamos en camino del fin de nuestra educación, coincidente con nuestro fin como persona humana, que vamos camino a Dios, a la planificación total, al gran encuentro, pero que no sea ya al final de una recta, que sea todos los días en esa práctica de la insistencia que tiene tanto que ver con los ejercicios de San Ignacio. Pequeño párrafo. El próximo milenio, que ya comenzamos,
ese de la filosofía insistencial. Los desaciertos de algunos pensadores que descreen de la causa, de la esencia, de los valores, de la relación humana como una relación esencial, quedará totalmente de lado porque comenzaremos a pensar insistencialmente. Comenzaremos a pensar en la clase que la persona de nuestro alumno es nada menos que aquella que está dándonos la gran oportunidad de desarrollar nuestra insistencia, nuestro amor ético. Se ve en educación hoy una gran pobreza, trivialización de los contenidos, exageración de lo cognitivo. Cada vez más las ideologías reduccionistas exageran el lenguaje, la información, la discusión banal sobre problemas como la violencia callejera o la dependencia de lo social. El padre Ismael Quiles nos devuelve al principio, a un orden que solo puede percibirse cuando se está en el centro de sí mismo, controlando impulsos desordenados que nos atraen a todas las cosas, impidiéndonos incluso trabajar sobre algunas, seleccionar, buscando en todo a Dios. La verdadera abnegación de sí mismo consiste, de hecho, en este autocontrol de todo lo que en mí me hace esclavo y dependiente de una atracción desordenada, es decir, desintegrante, cuáles son aquellas cosas que me apartan de mi centro último, que es Dios, como ser sí mismo. De Palma, Buenos Aires, 1990. Lamentablemente en la formación del educador, y esta es nuestra gran preocupación, y es la gran lucha del ciclo pedagógico magnífico de la Universidad de El Salvador, encontramos una gran inconsistencia en la formación de la personalidad docente del educador. Es urgente replantear la formación del educador desde los principios mismos que sirven de fundamento a la acción educativa. Si continuamos viendo estos principios fluctuando entre contenidos, objetivos, técnicas, evaluación, faltamos al fundamento. El fundamento de la educación es la persona en su esencia, que es la interioridad. Los modelos institucionales surgen de este fundamento. La pérdida de la mística pedagógica que hace de los educadores maestros como Ismael Quiles viene de la pérdida de este ejercicio de la interioridad que los pone en una comunicación metafísica de ser a ser con el alumno, con su alma, para encontrar el alma del conocimiento como proyecto de ser. Sencillamente finalizamos con dos aspectos. Mirar la creación ponderando cuánto ha hecho Dios por nosotros y lo que aún desea darnos para volver sobre nosotros mismos y descubrir lo que podemos ofrecer, todas nuestras cosas y a nosotros mismos. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y poseer, vos me lo diste, a vos, Señor, lo torno, todo es vuestro. Disponer a toda vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. ¿Quieres, Ismael? ¿Cómo ser sí mismo? Página 140, citando al libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Para cerrar este encuentro que evoca la figura del padre Ismael Quiles, vamos a escuchar las palabras del señor vicerrector académico de la Universidad de El Salvador, doctor Pablo Gabriel Varela. Muchas gracias, buenas noches.
Primero quiero agradecer al señor decano, a su equipo y al vicerrectorado de formación, porque realmente nos han regalado un acto del que todos hemos participado activamente desde nuestro ser en sí, como decía el padre Quiles, como sigue diciéndolo, a través de lo que enseñan. Y agradecer también la concurrencia de miembros del personal directivo de la universidad, de profesores, de estudiantes, lo más importante de una universidad, los estudiantes justamente, como así también los miembros de la Fundación Ser y Saber. Y yo quiero aprovechar la oportunidad para explicarles a los estudiantes y a los que no lo saben, que la Fundación Ser y Saber justamente se crea en el año 1979 para desarrollar un objetivo fundamental, que es difundir la obra del padre Ismael Quiles. Y desde ese momento, en 2009, cumplimos 30 años, y digo cumplimos porque muchos de nosotros formamos parte de esta fundación, que fue presidida hasta este año por la doctora María Mercedes Terrén, Mecha, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social de esta universidad, como ella decía, del Salvador, de Jesucristo, durante muchos años decana, y presidenta hasta cuando decidió viajar a la casa del padre hace muy poco tiempo. Ella nos dejó también un gran vacío, un gran vacío que los más jóvenes y las futuras generaciones también tendremos que de alguna manera resolver. Cuando los grandes se van yendo, aunque no se van del todo, los que vamos quedando, tenemos que recibir ese legado. Y es justamente ahí donde está nuestro compromiso. La Fundación Ser y Saber, reitero, tiene por fundamental objetivo difundir la obra del padre Quiles y reeditarla. Como bien dijo nuestro maestro de ceremonias, ya son 30 las obras dentro de obras completas del padre Quiles que se han editado. Y vamos a seguir editándolas y vamos a seguir haciendo reimpresiones. La trascendencia de la que se habló también en esta noche del padre sigue plasmándose en sus obras, sigue plasmándose en las cátedras, sigue estando presente en los profesores, en los que seguimos queriendo al padre y todo lo que él ha hecho. Escuchaba al padre José Ignacio y él se refirió justamente a una obra del sumo pontífice en ese momento, padre Bergoglio, Reflexiones en Esperanza, y dedicó un capítulo justamente, corría el año 1989, para presentar, como bien dijo el padre, una obra que era Filosofía de la Persona, de Karol Wojtyła, y que justamente ocurría ese hecho a 50 años del libro del padre, que era Mi Ideal de Santidad. Y en ese trabajo quiero destacar algo que dijo el padre Bergoglio en ese momento, del padre Quiles, diciendo que era un idealista de la santidad y de la esperanza. Me quedó esa frase muy, pero muy marcada, porque indudablemente de la santidad, porque él hacía un voto, hizo un voto cuando él escribe Mi Ideal de Santidad, y siempre lo decía, que quería ser santo, pero también de esperanza, porque abría con una nueva obra un camino, que era justamente el camino de acercamiento entre la filosofía insistencial y la filosofía del que fue luego su santidad Juan Pablo II. En las reflexiones que nos acercó el profesor Jorge Martín también mencionó a Teilhard de Chardin, y realmente el padre fue un estudioso de Teilhard de Chardin, el que decía que todo lo que es verdad se encuentra y todo lo que es mejor termina por llegar. Justamente estamos llegando
a ser un poco mejores cada día. Cuando vi el primero de los videos, ahí reconocí un señor que tenía barba oscura, hoy ya la tiene blanca, ¿no es así? Pero eso es por el paso de los años, y como bien decía también en esa oportunidad el padre Bergoglio, hablaba de juventud acumulada o experiencia añeja. Todos son sinónimos de, bueno, que uno va cumpliendo años y va creciendo, por dentro y por fuera. En el segundo video, que es esa clase magistral que nos da Quiles, creo que todos, aún los que lo seguimos leyendo, lo hemos leído, seguimos aprendiendo. Y eso es lo que le quiero transmitir a nuestros jóvenes estudiantes, ¿no? Cómo uno ve la trascendencia de las obras y de las personas precisamente cuando cada vez que se lo menciona, cada vez que se lee algo que ha producido, uno lo piensa, lo recrea y lo proyecta. Si algo podemos afirmar del padre Quiles es que el padre Quiles es futuro. Un futuro que abre muchos horizontes. En los años 60, él comenzó con un trabajo de unir Oriente y Occidente, a través de sus distintos escritos, a través de la creación del Centro de Estudios Orientales. Hoy está la Escuela de Estudios Orientales, una de las 5 escuelas que tiene la universidad, conjuntamente con 10 facultades. Y había un camino en una época difícil, donde hablar de Oriente era hablar de algo muy desconocido y que realmente no merecía el consenso generalizado. Realmente fue un pionero, por eso digo que Ismael Quiles es futuro, y hoy sigue siéndolo. Y la profesora doctora Romani, que acercó una hermosa experiencia de aquellos que tuvieron la fortuna de ser dirigidos por el padre Quiles, se refirió al tema de la educación, que fue uno de sus grandes ideales, de sus grandes prédicas, y que sin lugar a dudas hoy más que nunca puede ser recreado y llevado al día a día. Si algo el padre tenía claro, que era que toda su filosofía se basaba en el hombre, en la experiencia humana. No partía como algunos filósofos de la estratosfera, no, justamente desde la experiencia humana. Y tanto fue que hasta el día de hoy nos lo sigue explicando como algo muy sencillo. Y no lo es, realmente, no lo es. Sí, solamente un gran educador como ha sido el padre puede explicarnos algo tan complejo de una manera tan asequible al común de la gente. Justamente en Educación, Exigencia y Pasión del entonces cardenal Bergoglio, había una frase que a mí me quedó también muy marcada y que tenía que ver justamente lo que la doctora Romani afirmaba, que era no caer en la tentación de optar por los valores del cerebro sobre los valores del corazón. Y terminaba diciendo, porque es el corazón el que une e integra. Y en eso hay una gran sabiduría. El padre habló justamente del amor en su clase, y lo nombro como si lo hubiéramos tenido aquí presente. Creo que esa es una de las formas en que hoy la educación, que no está separada de la filosofía, que tampoco está separada de lo que ha sido el padre Quiles como sacerdote, es uno de los temas centrales. Por eso reitero y creo firmemente que más que nunca el padre Quiles es futuro, y de alguna manera el legado que vamos tomando quienes continuamos con su obra, queremos también abrirlo, extenderlo y coparticiparlo con los más jóvenes, con los profesores más jóvenes y especialmente con los estudiantes. Por eso, como cierre, quiero agradecerles a todos la presencia, transmitirles el afecto también del rector, que hoy quería haber estado presente y no pudo a último momento, y entender que el padre Quiles sigue estando,
como sigue estando Mecha Terren, como siguen estando los grandes. Y nosotros somos los que debemos mantenerlos siempre presentes. Muchas gracias. De esta manera nos despedimos hasta el año próximo para reencontrarnos en otro grato y emotivo momento de evocación de la figura del padre Quiles. Ya hemos comenzado a trabajar en ello, les adelantamos que vamos a estar recibiendo aportes porque estamos buscando intercambios epistolares, cartas y también testimonios de quienes hayan sido colegas y sus amigos personales. Por último, queremos agradecer a las autoridades de la universidad la confianza depositada en nuestra unidad académica para llevar adelante este homenaje. Muchas gracias.